Dios te bendiga, Iglesia del Señor. En esta noche estoy contento de poder una vez más compartir con ustedes, hoy martes y este próximo viernes. Quería hacer algo un poquito diferente, voy a hacer algo ya más estudio bíblico, por decirlo así. Como ustedes saben, estamos en miras ya a la reapertura de nuestra iglesia, de volver a abrir las puertas oficialmente de nuestro santuario. O sea, estamos en ese proceso de adaptación, en ese proceso de nosotros poder informarnos, de poder participar correctamente de esta reapertura. Como ustedes saben, hemos estado enviando documentos, pronto sale un video que también ustedes van a recibir de qué es lo que va a suceder dentro de la iglesia, cómo nos vamos cómo vamos a adorar, cómo vamos a adorar, cómo vamos a compartir, cómo va a ser el sistema dentro de la iglesia ahora, en donde ustedes puedan sentirse seguros y sus familiares, sus hijos, lo más seguro posible, ¿verdad? Y que se sientan que estamos cumpliendo también con lo que el gobierno nos está exigiendo y podamos adorar en paz y en tranquilidad. Pero en este proceso tenía unas cositas en el corazón y una de ellas era tomar estos 2 días para hablar un poco antes de reabrir. Hablar un poco sobre qué nos dice la Biblia sobre tiempos como estos, sobre tiempos de crisis, tiempos de enfermedad y todas estas cosas. Entre el día de hoy y el viernes, quería dar estos 2 pequeños estudios, tal vez de unos 20, 25 minutos, así que voy a tratar de no ser extenso, donde nosotros podamos hablar dentro de la Biblia sobre el tema de Jesús y las pestilencias. Jesús y las pestilencias. Y sé que es un título que tal vez de por sí naturalmente no suena común, pero lo que me refiero y lo que vamos a tocar es qué dice la Biblia sobre momentos como este. ¿Qué podemos aprender antes de reabrir? Porque como pastor siempre yo les hablo con el corazón, tengo a veces algunas preocupaciones, algunas cosas que le oro al Señor. Y una de ellas es que nosotros podamos entender estas cosas principales que el Señor ha estado haciendo en medio del caos, en medio de todos estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y el viernes entonces nos enfocaremos en hablar un poco sobre qué nos enseña la Biblia. Sobre estos momentos también donde las personas enfermas se reintegran a la sociedad, donde hay personas con enfermedades fuertes que tal vez tenemos que tener un cuidado. Quería comenzar hoy y vamos a hablar sobre, por decirlo así, el propósito. ¿Qué propósito podemos ver nosotros en esta noche y a través de la palabra? ¿Qué propósito podemos ver a través de la Biblia? De cómo Dios utiliza a veces estas pestilencias o estas crisis para glorificar su nombre, para edificar el pueblo de Dios. Quiero comenzar orando y luego que oramos, entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Señor, te bendecimos, te adoramos en esta noche, te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu fidelidad para con tus hijos. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias por cada hermano, cada familiar, Señor, que se está conectando en esta noche con nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que este mensaje que vamos a hablar aquí o en este estudio, Señor, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento. Que podamos, Señor, hacer una pausa y mirar hacia ti, Señor. Y si hay algo, Señor, que tú nos quieres traer hacia el frente para trabajar y para que tu Espíritu, Señor, transforme, hazlo esta noche. Es mi anhelo, es mi deseo, Señor, que nosotros no volvamos a ser los mismos, que aprovechemos este tiempo para abrir nuestros oídos espirituales, nuestra vista espiritual, nuestro entendimiento espiritual. Y podamos captar lo que tú estás haciendo en estos días, lo que tú quieres que tu iglesia haga. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que en tu nombre todas estas cosas sean hechas. Amén y amén, amén. Bien, iglesia del Señor. Como les dije, vamos a hablar hoy en este pequeño estudio, en los próximos 20 minutos, Jesús y las pestilencias. Esa palabra pestilencia o la palabra plaga, aunque tú no lo creas, es una palabra bastante común. A través de la Biblia la vemos más o menos alrededor de unas 120, 130 ocasiones que se está viendo esta palabra o estas palabras una y otra vez utilizadas dentro de la Biblia. Así que vemos muchos eventos o muchas escenas bíblicas donde esto está ocurriendo.
¿Por qué le digo esto? Porque no es la primera vez que la iglesia del Señor vive algo así. No es la primera vez que la humanidad vive tiempos como este. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es una pestilencia? La definición básica, ¿verdad?, es una enfermedad epidémica, contagiosa o infecciosa, que es agresiva y devastadora. Enfermedad epidémica, contagiosa o infecciosa, que es agresiva y devastadora. En otras palabras, algo destructivo, en el lenguaje de barrio. Una plaga muchas veces se puede considerar como una enfermedad epidémica que causa gran tasa de mortandad. En otras palabras, causa mucha muerte. Entonces, iglesia del Señor y gente que me escucha en esta noche, ¿cuáles son algunos de los propósitos que el Dios soberano utiliza en medio de estas enfermedades y en medio de estas crisis? ¿Qué propósito podemos ver o qué cosas hace el Señor en medio de nuestra vida, en medio de la vida del pueblo, en medio de enfermedades difíciles, en medio como hoy día de una pandemia, en medio de crisis fuertes que ocurren en las naciones o en las comunidades? Número uno de los propósitos que el Señor permite en su rol, por decirlo así, soberano, en su soberanía, es el juicio divino en un individuo y nación por pecado constante. Uno de los propósitos es que sea un juicio divino hacia un individuo o una nación por pecado constante. En otras palabras, en palabras de barrio, que el Señor se canse de la maldad y del pecado de un pueblo o de una nación y emita un juicio sobre ese pueblo, sobre la nación. Número 2. Otro de los propósitos es que puede ser una advertencia a individuos o naciones de que ellos también pueden enfrentar estas cosas. En otras palabras, que ese juicio o eso que estaba sucediendo no solamente afecta directamente a la nación, al pueblo, que el Señor emitió ese juicio, sino que la gente alrededor miraba y observaba también, y era como una advertencia: cuídate, mira lo que estás haciendo, mira a quién le estás sirviendo, mira lo que estás permitiendo dentro de tu casa, dentro de tu nación, dentro de la adoración del pueblo. Observen bien, porque si no cambian su rumbo, esto también puede llegar a ustedes. Y tercero, y aquí es que me quiero enfocar en los próximos 15 minutos de esta noche. Quiero darle este enfoque porque en mi corazón y en estos meses de oración y de búsqueda en el Señor y de tener muchas conversaciones, por decirlo así, con el Señor, ha sido una de las cosas principales que sigue llegando a mi cabeza, que sigue llegando a mi vida, como posiblemente uno de los propósitos o el propósito principal que el Señor en su soberanía bíblicamente permitía las plagas, las pestilencias. Y es este: sacudir a un individuo o nación o naciones para levantarlos de su dormir espiritual o rebelión, llevarlos al arrepentimiento de pecado y tornarse hacia una relación personal con el Dios Santo. Voy a repetir eso. Sacudir, la palabra dice el zarandear, o sea, el mover fuertemente, el sacudir de manera, no es un toquecito ahí, no, es como si usted a veces toma esa sábana en la casa y usted le hace así para arriba y para abajo y se sacude para todos lados, o quiere sacudir el polvo fuerte de algo. Literalmente eso es lo que estamos hablando, un zarandeo, un sacudimiento fuerte a un individuo o nación o naciones para levantarlos de su dormir espiritual o rebelión, sacudirlos para que cayeran en cuenta y entendieran que estaban dormidos espiritualmente o en una rebelión espiritual. Pero no solo eso, no solamente para crear una conciencia, sino para que ese individuo, esa nación o naciones se tornasen, cambiaran de rumbo y se tornaran hacia Dios, hacia una relación con el Dios Santo. En otras palabras, como si cuando llega papá o mamá y entra a la casa y te corregía. Y yo no quiero hablar de eso porque, mire, mi papá, el pastor Pedro, todavía hasta el día de hoy siempre está en negación.
cuando hablamos de momentos el que él me corregía y a veces fue un poquito fuerte, cuando hablamos de eso en familia, él se ve en negación y dice, yo no hice eso, hijo. Si tú eras el más que te escapabas con las tuyas. Pero había momentos que como papá o como mamá, ellos tenían que sacudirme, por decirlo así. Yo no estaba haciendo las cosas correctas, no estaba dando un buen ejemplo, no estaba actuando como un joven cristiano. Y ellos tenían que sacudirme, que reprenderme para que yo dejara ese comportamiento. Para que dejara de ser tan malcriado, tal vez, ¿verdad? O con mis actitudes. Para que entendiera que tal vez mi lenguaje no era el mejor o la conducta que llevaba no era el mejor. De la misma manera, el Dios que ama, el Padre amoroso, a veces tiene que zarandearnos, tiene que movernos de lado a lado, pero esto no lo hace solamente con el fin de señalar el mal o señalar la conducta inapropiada, sino que nosotros podamos tornarnos hacia Él. El libro de Amós, capítulo 9, versículo 9 al 11. Amós 9, versículos de 9 al 11. Lo quiero leer. Vamos a leer algunos versículos hoy. Le voy a dar ahí un minutito a lo que usted busque en su teléfono, en su tableta o en la Biblia si la tiene en la mano. Amós 9. Versículo 9 al 11 dice la palabra del Señor. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni los alcanzará el mal. Y quiero hacer una pausa aquí. Estamos viendo el profeta que se levanta a dar una palabra del Señor en un momento específico al pueblo. Y mira lo que dice, el Señor está diciendo, yo soy el que voy a mandar esto. Yo soy el que voy a permitir esto para con el pueblo. Yo soy el Dios soberano que estoy actuando de esta manera. O sea, no se confundan, esto no vino por allá, no es que ustedes son los seres más buenos, no. Yo fui el que estoy creando este escenario. Y los voy a zarandear. Y dice, y a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Estos son versículos fuertes porque nosotros vivimos unos tiempos donde solamente se enseña a un Dios de amor. Y Dios es amor. Pero se enseña solamente un Dios de amor que no importa lo que nosotros hagamos, no hay consecuencias, Él siempre te va a amar. Y a veces se nos olvida que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de verdad. Hay momentos que son soberanía, ¿verdad? Y en su dominio, Dios hace o permite estas cosas para sacudir al pueblo. Y me llamaba la atención este versículo porque cuando uno lee ese versículo 10 dice, mire, va a haber gente que dice, este mal no me va a alcanzar a mí. En otras palabras, había gente dentro de esa comunidad que se sentían intocables. Tal vez sentían que ya Dios no iba a hacer nada, que en verdad ya Dios no existía. Tal vez podía ser que pensaban que era gente de super fe. No, yo hago los sacrificios en el templo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo diezmo, yo ofrendo, yo no falto un culto. A mí eso no me va a tocar porque yo soy la gente de más fe. Sin embargo, cuando el Señor manda esta palabra o envía esta palabra a través del profeta, le deja saber a la gente, en otras palabras, haz un alto. Porque estás pensando que tú eres intocable. Pero yo necesito que tú hagas un alto y examines tu vida, examines dónde estás, examines tu conducta, examines el por qué tú estás haciendo las cosas que estás haciendo. Ageo, vaya conmigo ahora, libro de Ageo capítulo 2. Ageo, para el que no lo sabe, es uno de mis libros favoritos. Lo he hablado muchas veces que Ageo es mi amigo fiel, yo le digo a veces, porque yo creo que he predicado de él. Oye, y Dios me ha dado muchísimo, yo diría más de tal vez 15, 20 mensajes del libro de Ageo, así que es un libro que me fascina, lo conozco muy bien. Y quería leer algo en Ageo capítulo 2, versículos del 6 al 9. Ageo capítulo 2, versículos del 6 al 9. Y vamos a ver otro escenario donde el Señor sacude, zarandea a su pueblo para que se levanten de ese dormir espiritual. Se levanten tal vez de esa rebelión o ese dormir espiritual. Aquí en Ageo el pueblo estaba pasando por eso.
Era un pueblo que se había quedado dormido espiritualmente. Tenían una palabra: construyanme el templo. Habían comenzado, habían puesto los cimientos, habían pasado, se entiende, alrededor de unos 17 años, y de momento nada más había pasado por 17 años. O sea, el pueblo había entrado en un sistema de conformidad, en un sistema donde ellos estaban buscando su propio bien. Mire, el pueblo estaba viviendo lo que estamos viviendo hoy aquí en Estados Unidos y en muchos lugares en el 2020. El templo, que era donde habitaba la presencia del Señor, estaba ahí, sin terminar. Dios no, su presencia no estaba ahí todavía porque el templo estaba incompleto. Y Dios mismo comienza a hablarle al pueblo muchas cosas. Les empieza a decir: oye, estoy parafraseando, se están ocupando demasiado de sus casas. Estás buscando tu propio bien, tus propios bienes, crecer tu negocio, crecer esto, crecer lo otro, pero mi casa no está terminada. Yo quiero que tú me hagas una casa, que tú me adores. Yo quiero poner mi presencia y mi voluntad. Pero ustedes se están ocupando de mil cosas. Están dormidos espiritualmente hablando. Dentro de este escenario, llega estas palabras en el libro de Ageo, capítulo 2, versículos del 6 al 9. Y de momento dice así, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que vemos al Señor que está impulsando al pueblo a levantarse de su dormir espiritual. En el libro anteriormente le habla al profeta, le habla al líder del pueblo, al sacerdote, perdón, y les está diciendo en otras palabras: levántate, mi espíritu va a ser sobre ti. Y yo creo que de igual manera hoy día el Señor está haciendo lo mismo con la iglesia. Está viendo un sacudimiento, está viendo un mover fuerte. Porque la iglesia, sin darse cuenta, es como si hubiera estado dormida. La nación, sin darse cuenta, es como si estuviera espiritualmente dormida. Nos hemos ocupado en mil cosas, que no es que sean malas en sí, pero hemos puesto al Señor, hemos puesto nuestra intimidad, nuestra relación con ese Dios santo en un back burner, como dicen, ¿verdad? Tras bastidores. Y hemos caído en un dormir espiritual que nos ha llevado a donde estamos hoy. Si usted me pregunta a mí, yo creo que uno de los propósitos mayores de este tiempo es esto: que el Señor está permitiendo todo este caos para sacudirnos, para zarandearnos, pero no de manera negativa. Es un llamado a despertar, un llamado a crear conciencia, un llamado a tornarnos de nuestras acciones. Porque usted puede tomar una acción que parece que no es pecaminosa, pero no lo lidera al bien. Por ejemplo, si nosotros dejamos, como estaba pasando, dejamos de congregarnos, dejamos de hacer muchas de estas cosas, la acción en sí no es un pecado, el yo quedarme en casa. Pero al final del día, cuando eso se sigue haciendo una y otra semana, y otra semana, y otra semana, y otro día, crea un patrón que al final del día me va a llevar a destrucción. Mire, hoy día la tenemos hasta fácil porque nos estamos reuniendo a través de la mayoría de los medios sociales. La mayoría de las personas están en su casa. Y aún así no sacamos el tiempo para tal vez conectarnos, para tal vez prestar atención, estudiar, verdaderamente aplicarnos lo que el Señor está haciendo o lo que el Señor está hablando a través de diferentes maestros o pastores o líderes en los cultos que pueda haber, ¿verdad? A través de los medios sociales. El Señor estaba haciendo un llamado a levantarse al pueblo, a terminar la obra que Él les había encomendado. Por último, quiero terminar hoy, en los próximos 5 minutos, hablándote del libro de Hebreos. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Lo voy a buscar aquí porque quiero leerlo en otra versión. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a ir a los versículos 25 al 29. Y este capítulo
en muchas de las Biblias le hablan, o el tema que le ponen es fortaleza en medio de las tormentas o de las dificultades. Hebreos capítulo 12. Vaya conmigo el versículo 25. Y vamos a leerlo del 25 al 29. Y dice la palabra del Señor. Por eso, tengan cuidado de no rechazar al que nos habla. Pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra, no escaparon. Y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra. Pero ahora dice, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que permanezca lo que no puede moverse. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con devoción y reverencia que le agradan, porque nuestro Dios es como un fuego consumidor. Así que cuando uno mira este último pasaje que quería hablar, vemos aquí 4 cosas que el Señor prácticamente le habla a la iglesia y luego vemos la respuesta de la iglesia ante lo que el Señor quiere hacer. Hasta ese zarandeo, ese sacudimiento, is when God shakes us up. And I believe that with all my heart. We are being shaken up completely. We are being moved by God. We are being put in a position that we either wake up at our slumber and we realize that we need Him more than anything. This is not about, this is not about producing something. This is not about, we're this, we're that, we have this, no. God wants His people to be close to Him, to be near to Him, to seek Him, to have that intimacy with the Lord. We need the church to be the church, but in order for the church to act like itself, it needs to be connected to Him. La iglesia, para actuar como la iglesia, tiene que estar conectada a la fuente, que es Cristo Jesús. Así que en estos versículos dice la siguiente cosa. Número 1, Dios les advierte. Le dice en otras palabras, no rechaces como hicieron las generaciones pasadas. En otras palabras, como si Dios le dijera a la iglesia en este libro de Hebreos, yo nunca he dejado de hablar, pero aprende del pasado, aprende de los otros que vinieron antes, aprende de sus errores también. Hay un refrán que dice, nadie aprende por cabeza ajena. Yo creo que eso tiene cierta verdad, pero sí podemos aprender por cabeza ajena, sí podemos aprender de la historia. Y la historia nos dice que cada ciclo de tiempo, cada ciertos años, la gente comienza a dormirse o olvidarse del Señor. Y Dios les advierte, no te olvides de mí. Yo nunca he dejado de hablar. Yo estoy llamando tu atención. Y Dios nos está llamando la atención en estos tiempos. Porque nosotros estamos muy ocupados en muchas cosas. Ocupados en trabajo, ocupados en sueños, ocupados en 1000 cosas menos en el Señor. Si les hablo a veces con mucha sinceridad, como es mi costumbre, como les dije unos minutos atrás, a veces estas son las preocupaciones que vienen a mi corazón. Cuando oro, cuando medito en el Señor, cuando veo inclusive a nuestra iglesia local, Nuevo Pacto. Hay cosas que a veces me preocupan. Porque yo creo que esta pandemia, y ahora se ha unido, ¿verdad?, estas crisis de la protesta, todo lo demás, nos ha dado un tiempo para detenernos, nos ha dado un tiempo para prestar atención, para verdaderamente mirar y conectarnos con el Señor. Y en estos días hablaba con mi viejo y le decía que estaba preocupado, porque veía personas que nunca se han detenido en el camino. Estos 2-3 meses, ni un día se han quedado en la casa. Todo es trabajo, todo es dinero, todo es tengo que hacer. Y yo entiendo que todos necesitamos dinero para sobrevivir, ¿verdad?, para comprar los bienes. Yo entiendo muchas cosas, pero me cuesta ver que en medio de todo esto no nos hagamos una pausa a veces para preguntarle al Señor,
¿Qué tú quieres trabajar conmigo? ¿Qué tú me estás enseñando? ¿Qué tú quieres de mí en este tiempo, Señor? Así que nosotros yo creo que tenemos que hacer una pausa, si no la hemos hecho ya. Yo sé que mucha gente la ha hecho, yo sé que mucha gente ha tomado el tiempo para meditar, para orar, para buscar el rostro del Señor. He escuchado testimonios poderosos de mucha gente, muchos hermanos que me han dicho, mira, pastor, Dios me ha mostrado esto, me ha mostrado lo otro. Yo mismo, o sea, Dios me ha ido llevando un proceso en estos meses de enseñarme muchas cosas, de reafirmar otras. Pero el Señor aquí le estaba diciendo otras palabras, yo estoy tratando de captar tu atención. No me rechaces. Presta atención. Número 2, le estaba diciendo, lo sacude. En el versículo 26 lo vemos, dice, en aquel tiempo, en un pasado, hice temblar, le dice, pero esta vez lo volverá a hacer no solamente en la tierra, sino en el cielo. Así que Dios advierte, luego Dios sacude. Tercero, cambia. Versículo 27 dice, voy a poner algo que permanezca, voy a establecer lo que no puede moverse. Así que Dios advierte, Dios sacude, Dios comienza a cambiar el escenario, a eliminar todo lo que no tiene valor eterno. Y comienza entonces a establecer lo que permanece. Y yo creo que el Señor está haciendo esto en estos tiempos, advirtiendo, sacudiéndonos, cambiándonos y estableciendo su reino una vez más, estableciendo su dominio, dejándonos saber que nos enfoquemos en las cosas eternas. Ahora, ¿qué sucede luego que el Señor hace esto? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta en estos tiempos? Y el versículo 28, la primera parte de ese versículo lo habla muy claro y dice, el reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias a Dios por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agrada. En otra palabra, ¿cuál va a ser nuestra respuesta en estos tiempos de sacudimiento, de cambio? Debemos dar gracias. Mantengamos la gratitud en nuestros labios. Dios es fiel y Dios ha sido fiel. Y adoremos. Pero ¿cómo vamos a adorar? Con devoción y con reverencia. En otras palabras, vamos a ser constantes y vamos a tener temor del Señor. Entendamos que le servimos a un Dios santo, a un Dios perfecto, y que Él merece toda la gloria, todo el honor por los siglos de los siglos. Termino diciendo, el Señor en este libro de los Hebreos, en el versículo 29, termina con una palabra que mucha gente la usa para meter miedo, para juzgar. Pero la realidad es que no es una amenaza. Cuando dice porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume, o un fuego consumidor, dicen otras versiones. El escritor no estaba solamente haciendo una amenaza, no era una amenaza de que te voy a picar a la cabeza. Era un llamado a tornarse hacia el Señor. Era un llamado a entender que Dios es un Dios justo y que Él tiene que al final del día pasar juicio sobre las injusticias del mundo. Le estaba diciendo a su gente, a la iglesia, tórnate hacia mí. Porque un día vendrá eso, pero antes que llegue eso, hay gracia, hay misericordia a todo el que se torna hacia el Señor. Quisiera terminar en esta noche orando por todo el que me escucha y me está viendo hoy. Que podamos entender que Dios permite muchas de estas cosas con un propósito divino y que yo creo que uno de esos propósitos divinos es que Dios está levantando a la iglesia, nos está levantando de un dormir espiritual. Que aprovechemos el tiempo y los momentos inclusive difíciles que estamos viviendo para afianzar nuestra fe, para reavivar lo dormido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te bendigo, te doy gracias. Señor, te honramos con todo lo que tenemos. Gracias porque en tu amor tú nos sacudes, tú cambias, tú transformas, tú restableces las cosas como son. Gracias porque a veces como buen padre nos tienes que sacudir, pero es para llamar la atención y tornarnos hacia ti. Yo te pido, Señor, que en esta hora todo el que escuchó este estudio, Señor, o este tiempo de palabra, que podamos mirar nuestro corazón y tornarnos hacia ti. Que tú avives corazones, tú avives vidas, tú avives espíritu. Señor, que en tu nombre se levanten con poder, con autoridad, con unción
tus hijos y tus hijas en estos tiempos. Señor, que no ignoremos tu voz como muchas generaciones lo han hecho. Que no ignoremos tu llamado a acercarnos a ti. Que entendamos que trabajar es necesario, el dinero es necesario. Pero nuestra confianza tiene que ir en tus manos primeramente. Tiene que estar puesta en ti, Señor. Porque tú nunca abandonas a los tuyos. Gracias te doy en esta hora, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén y amén. Iglesia del Señor, te amo, Dios te bendiga y nos vemos el viernes que vamos a estar hablando sobre la segunda parte, Jesús y las pestilencias. Vamos a estar tocando ahí la historia en Mateo capítulo 8 del hombre leproso. Los amo y nos vemos el viernes.